Bien, nosotros ahora vamos a ver a partir de la circunferencia trigonométrica dos propiedades. Una que tiene que ver con la tangente de alfa y la otra que es la relación pitagórica. ¿Sí? Para la tangente de alfa, nosotros tenemos que acordarnos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿cómo afecta eso en la circunferencia trigonométrica? ¿Sí? Nosotros recordarán que a esta medida le habíamos llamado IP y a esta le habíamos llamado XP. ¿Sí? Entonces, si yo considero el triángulo, ¿sí?, OPQ en la circunferencia trigonométrica, el cateto opuesto, ¿sí?, sería IP y el cateto adyacente sería XP. Por lo tanto, yo ahora a esto lo puedo reemplazar por IP sobre XP. Y lo otro que nosotros habíamos dicho en la circunferencia trigonométrica es que el segmento IP está asociado al seno del ángulo alfa y el cateto XP está asociado al coseno. Por lo tanto, esta tangente de alfa que nosotros pusimos acá va a ser igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí? Esa propiedad, sí, que se me chocó acá un poquito con el eje, vamos a acomodar eso. Esa propiedad es fundamental para las propiedades que siguen, ¿sí? Entonces, tangente de alfa puede ser cateto opuesto sobre cateto adyacente en un triángulo rectángulo cualquiera, y también puede estar asociado al cociente entre seno y coseno. ¿Está? Para la relación pitagórica, obviamente vamos a emplear el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que el radio de la circunferencia trigonométrica es 1. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero emplear el teorema de Pitágoras acá, ¿sí?, me va a quedar que 1 al cuadrado, ¿sí?, o sea, la hipotenusa al cuadrado, nosotros sabemos la medida de esa hipotenusa, es igual al cateto 1 al cuadrado, que sería IP al cuadrado, y a eso habría que sumarle el segundo cateto al cuadrado, perdón, que es XP al cuadrado. Y si empleamos el mismo razonamiento que utilizamos con la propiedad de la tangente, ¿sí?, nosotros sabemos que IP es, o está asociado, mejor dicho, al seno del ángulo alfa, y XP está asociado al coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, 1 al cuadrado va a ser igual a seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero expresar eso ya resuelto, porque acá está planteado como potencia, me va a quedar que este 1 al cuadrado ya directamente es 1. Seno de alfa al cuadrado lo vamos a expresar como seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Vamos a ponerle los angulitos. Más coseno cuadrado de alfa. Y esa es la otra propiedad que necesitamos utilizar más adelante, ¿sí? Y todas salen de la asociación de IP con el seno y de XP con el coseno. Bueno, tanto la identidad pitagórica como la igualdad de tangente como seno sobre coseno nos permiten hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Calcular el resto de las razones trigonométricas sabiendo que, y da dos datos. En el primero, seno de alfa es 1/2 y alfa es un ángulo mayor a 90 grados. Y tangente de alfa igual a menos raíz de 3 y alfa es un ángulo que está entre 0 y 2,70, ¿sí?, que sería este dato. Vamos a separarlo un poquito más. Cada uno de esos ejercicios comienzan de una manera diferente, pero siempre trabajando con identidad pitagórica y con tangente igual a seno sobre coseno. En el caso de seno de alfa igual a 1/2,
con alfa mayor a 90, vamos a empezar usando la identidad y siempre que nos dé tangente vamos a empezar usando seno sobre coseno. Bien. Por ahí lo que llama la atención es el segundo dato, que alfa es mayor a 90. Bueno, eso nos va a servir para determinar los signos del resto de las razones trigonométricas si es que no podemos hacerlo con los cálculos que vamos realizando. Generalmente sí se va a poder, pero en caso de que por ahí cometan un error de signos también es un poco un salvavidas eso. En el caso de seno de alfa igual a 1/2, vamos, como decía recién, a arrancar por la identidad pitagórica, pero antes vamos a determinar el cuadrante. Yo tengo un valor de seno positivo y el ángulo es mayor a 90 grados, o sea que yo puedo estar entre tres cuadrantes, 2, 3 y 4, ¿sí? A ver, entonces vamos a tratar de anotar eso. Que alfa sea mayor a 90, a ver si me selecciona solo esta parte. Vamos a ponerlo como texto mejor. Que alfa sea mayor a 90 me da como resultado, a 90 grados, me da la posibilidad de estar en el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? Bueno, ahora, ¿en cuáles de estos tres cuadrantes el seno es positivo? Bueno, obviamente ustedes ya saben por circunferencia trigonométrica que de esos tres cuadrantes el único que tiene seno positivo es el segundo cuadrante. Entonces yo voy a comenzar anotando que estoy en el segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante tengo seno positivo y el resto negativo, ¿sí? O sea, seno positivo, coseno y tangente negativas, y bueno, las cofunciones cumplen el mismo patrón. Tenemos cosecante positiva y secante y cotangente negativa, así que vamos a poner seno y cosecante acá. Vamos a ponerle positivas porque estamos hablando de razones. ¿Sí? Entonces, de vuelta ya me paso a la identidad. Veo que el valor de seno es positivo, que me está dando que alfa es mayor a 90, por lo tanto puedo estar en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, pero de esos tres cuadrantes el único que cumple con que el seno sea positivo es el segundo. Bien, entonces, ahora, como decía, vamos a la identidad pitagórica, va con acento en la O. Ahí está. Tilde más que acento. Entonces, la identidad pitagórica, ¿qué nos dice? Nos dice que el seno al cuadrado de x o de alfa, vamos a ponerle alfa, porque lo de la x lo vamos a dejar para ecuaciones, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? De acá yo conozco el seno, entonces directamente lo que voy a hacer es reemplazar a seno por 1/2. Con lo cual, esto me va a quedar 1/2 al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a 1 y yo acá tengo que despejar. ¿Cómo despejo eso? Bueno, 1/2 al cuadrado es 1/4. Ya estaba puesto el formato de ecuación, 1/4. 1/4 más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y voy a pasar el 1/4 restando. ¿Sí? Hay algunas cuentas que las voy a ir haciendo rápido, así que
por favor, ante cualquier duda, me dejan en los comentarios. Coseno cuadrado de alfa es 1 menos un cuarto. Y ese 1 menos un cuarto, obviamente, me está dando 3 cuartos. ¿Sí? Entonces vamos a poner coseno cuadrado de alfa igual a 3 cuartos. Y acá necesito que estemos bien con el tema de números irracionales. ¿Por qué? Porque ahora ese coseno cuadrado pasa como raíz. ¿Sí? Pasa como raíz del 3 cuartos. Y acuérdense también otra cuestión. Cuando ustedes pasan una raíz cuadrada, ¿sí? Cuando ustedes pasan una raíz cuadrada, está siempre la posibilidad del más menos, ¿sí? Más menos raíz de 3 cuartos. Pero como yo estoy en el segundo cuadrante, sé que seno y cosecante son positivas y el resto negativas. Como estoy trabajando el coseno, me voy a quedar directamente con menos raíz de 3 cuartos porque yo sé que debido al cuadrante en el que estoy, ese valor de razón trigonométrica es negativo. Entonces ahora directamente vamos a poner que el coseno de alfa es igual a menos, y acá vamos a hacer una fracción, raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué raíz de 3 sobre 2? Raíz de 3 es un número irracional, o sea que lo dejo ahí. Y raíz de 4 es 2. Por lo tanto, el coseno de alfa es menos raíz de 3 sobre 2. Y ahí tenemos el primer valor. Ahora, para calcular la tangente, yo sé que la tangente de alfa, ahora eso lo vamos a ir poniendo en negro, es seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí? Entonces vamos a usar ese seno directamente, cosa de que no haya problema, sobre coseno de alfa, que vamos a usar este que está acá. ¿Sí? Y obviamente digo que vamos a usar esos que están ahí por una cuestión de que los estoy copiando y pegando nada más. Seno de alfa y coseno de alfa son los valores que teníamos en el dato, en el caso del seno, o sea, el 1/2, y en el caso del coseno, el que acabamos de calcular. Obviamente, acá corremos mucho riesgo de error, porque siempre vamos a estar trabajando con valores que han sido producto de un cálculo nuestro. ¿Sí? Entonces, la tangente de alfa directamente es 1/2 dividido, ¿sí? Vamos a ponerlo sobre, a ver si queda bien, sobre menos raíz de 3 sobre 2. Y acá no tenemos que preocuparnos por los signos porque como ya el signo del coseno lo habíamos trabajado por definición de valor absoluto, no hay problema. Si la tangente va a dar negativa ya directamente realizando este cálculo. Vamos a ponerlo ahí, vamos a separarlo un poquito más. El 1/2 no necesitamos que esté entre paréntesis aparentemente, así que se lo vamos a sacar al paréntesis y vamos a ponerlo directamente así. Bien, esa división se puede trabajar como una división de fracciones común, con lo cual vamos a tener que la tangente de alfa va a ser 1/2 por menos 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? 1/2 por menos 2 sobre raíz de 3, que eso va a ir entre paréntesis en breve porque estamos multiplicando por un número negativo. Obviamente, en ese caso, se simplifica el 2 con el menos 2. La tangente ya sabemos que por estar en el segundo cuadrante va a ser negativa. ¿Sí? Y vamos a tener, digamos, una expresión que nos va a servir
para racionalizar y obtener el valor deseado. En este caso va a ser menos 1 sobre raíz de 3, que eso directamente racionalizando me va a quedar menos raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Acuérdense que subo el número con raíz y dejo abajo el mismo número sin raíz. ¿Está? Ahí tenemos el valor de tangente, que lo vamos a marcar. Y ahora lo único que nos queda por hacer son, siempre me selecciona el igual. Nos quedan por hacer las cofunciones, ¿sí? O sea, cosecante, secante y cotangente. En el caso de el seno, directamente la cosecante es muy fácil porque yo voy a invertir eso. Esa es otra opción para comenzar, ¿sí? Directamente largar primero el valor de cosecante. Si yo sé que el seno es un medio, la cosecante va a valer 2. Ahora, si yo tengo el valor de coseno como menos raíz de 3 sobre 2, lo que voy a hacer es tomar ese valor de coseno e invertirlo, ¿sí? Secante de alfa va a ser menos 2 sobre raíz de 3, que eso también se puede racionalizar fácil subiendo el número que tengo con raíz y dejando abajo el número sin. O sea, esto va a ser 2 por raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Entonces, en ese caso, ya tendríamos el valor de cosecante. Los vamos a marcar después para que no siga arrastrando el tema de lo rojo. Finalmente, para trabajar el valor de cotangente, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que veíamos hace unos videos, y es que vamos a invertir esto, no el valor completo, sino el procedimiento. ¿Sí? Si tenemos menos 1 sobre raíz de 3, directamente para lo que es cotangente de alfa, vamos a poner menos raíz de 3 sobre 1, que termina siendo menos raíz de 3. O sea, ahí no hay que hacer mucho cálculo. Si saben dónde mirar, ya va a quedar directamente establecido eso así. Bueno, entonces, valor de cotangente está. Vamos a correrlo un poquito para la izquierda. Ahí está. Valor de secante también está. Valor de cosecante está. Valor de tangente está. Vamos a ponerle TG. Y el valor de seno era lo que teníamos de dato, porque el valor de coseno está acá. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están todas hechas y el ejercicio se terminó, ¿sí? Si acá pusiera un dato de coseno, hay que hacer el mismo análisis, ver en qué cuadrante estamos e irnos directamente a la identidad pitagórica. Los que tienen seno y coseno, ¿sí? O sea, como dato, se comienzan así, con la identidad. El problema son los que tienen tangente, ¿sí? Los que tienen tangente, tenemos que hacer el mismo análisis de cuadrante y además tenemos que comenzar con seno sobre coseno. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Comenzamos entonces haciendo el análisis. Que alfa esté entre 0 y 270 significa que yo tengo 3 posibilidades de cuadrante, ¿sí? O sea, que puedo estar en el primer cuadrante, vamos a ponerlo así, puedo estar en los cuadrantes 1, 2 o 3. ¿Sí? El cuarto no, porque yo tengo un valor de ángulo en el cuarto cuadrante que va siempre entre 270 y 360, o sea, serían ángulos mayores a 270. Tangente negativa, ¿sí? Da menos raíz de 3.
Entonces, si yo puedo estar en los cuadrantes 1, 2 y 3, me tengo que preguntar cuál de todos esos cuadrantes tiene tangente negativa. En el primer cuadrante son todas las razones positivas. En el segundo, solo seno y cosecante son positivas y el resto son negativas, o sea que puede ser. Y en el tercer cuadrante la tangente también es positiva, por lo tanto yo vuelvo a estar en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá segundo cuadrante. Una vez que yo logré identificar el cuadrante, ahora como estoy en un ejercicio de tangente, lo que voy a hacer es expresar que tangente de alfa, ¿sí?, es seno sobre coseno. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Bueno, y acá lo que voy a hacer es una igualdad que sea equivalente a la que tengo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo que tangente de alfa es igual a seno sobre coseno, que es la propiedad que veíamos hace un ratito. Y en ese caso, yo además tengo un valor de tangente. ¿Sí? Yo tengo un valor de tangente. ¿Cuál es ese valor de tangente? Es menos raíz de 3. Y eso es igual a seno sobre coseno. ¿Sí? Seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Yo tengo que lograr algo que me permita irme a la identidad pitagórica. ¿Está? Como yo tengo que lograr eso, lo que voy a hacer es tratar de expresar todo en función de una sola razón, que en este caso va a ser el seno. ¿Por qué va a ser el seno? Acuérdense siempre que tener variables, ¿sí?, en el denominador es algo que no me conviene. Como yo no conozco la medida del ángulo alfa, para mí ese ángulo alfa es una incógnita, por lo tanto el coseno lo voy a sacar del denominador y me lo voy a llevar al otro lado como producto. ¿Sí? Y eso va a ser igual a seno de alfa. Entonces, una vez que yo tengo esto resuelto, que lo vamos a resaltar, me voy a la identidad, ¿sí?, identidad pitagórica. Y me va a quedar una ecuación de la siguiente manera. Esto lo que tiene, hoy otra vez le puse acento a la A, tilde a la A, y lo que va a pasar acá es que directamente yo tengo la identidad que la vamos, creo que puse completo acá, bien, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, con lo cual yo ahora voy a expresar eso en función de lo que tengo. Yo tengo que el seno de alfa es menos raíz de 3 por coseno. Entonces, en vez de poner seno cuadrado de alfa, yo voy a poner eso. Voy a poner menos raíz de 3 por coseno de alfa al cuadrado. Entonces, yo ahora tengo esa ecuación, que es de grado 2, expresada toda en función del coseno de alfa. Obviamente, cuando tengo que elevar al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, si menos raíz de 3 al cuadrado es 3, coseno de alfa al cuadrado es coseno cuadrado de alfa. Entonces, yo ahí tengo algo que es bastante sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque quedó todo en función de coseno cuadrado de alfa. O sea que yo en esta ecuación de grado 2 no tengo que hacer ni siquiera fórmula resolvente. Esto se resuelve así de sencillo. 3 coseno cuadrado más 1 coseno cuadrado son 4 cosenos cuadrados de alfa. Y eso es igual a 1. Lo que me termina dando que ahora coseno cuadrado es igual a 1/4.
¿sí? O sea, paso el 4 dividiendo como si fuera un pasaje común y corriente, porque en realidad lo es, ¿sí? O sea, no hay nada raro acá. Y por último tengo que pasar el cuadrado como raíz y acordarme del tema de los signos, ¿sí? Vamos a de vuelta porque me quedó mal el cursor, ahí va. Coseno de alfa, entonces, es ahora raíz cuadrada de un cuarto. Y obviamente yo tengo que acordarme que estoy en el segundo cuadrante, por lo tanto, entre las dos opciones, la del más y la del menos, elijo la negativa. Coseno de alfa es menos raíz de un cuarto, con lo cual, directamente, vamos a copiar este paso, coseno de alfa es menos un medio. Y ahí tengo ya otra razón hecha completamente, y fíjense que yo ahora tengo esto, que es lo que había resaltado hace un momento. Como vamos a desresaltarlo, si es que existe esa palabra, y lo que vamos a hacer es directamente reemplazar el coseno por el menos un medio. Entonces me va a quedar menos raíz de 3, y fíjense lo que va a pasar acá porque es buenísimo, por menos un medio. Eso es igual a seno de alfa. Nosotros estamos en el segundo cuadrante, ¿no? Teníamos un valor de tangente que ya nos lo estaban dando, que es menos raíz de 3. Tenemos un valor de coseno que también es negativo por estar en el segundo. Y en el segundo el que es positivo es el seno. Y fíjense que acá nos está quedando una multiplicación entre dos números negativos. Menos raíz de 3 por menos un medio sería raíz de 3 sobre 2, pero positivo, ¿sí? Porque menos por menos es más. Entonces eso me da seno de alfa. Y ahí ya tengo 3 de las 6. ¿Qué me faltan? Me faltan solamente las cofunciones, ¿sí? O sea, me falta cosecante, me falta secante y me falta cotangente, ¿sí? En el caso de la cosecante, que vamos a arrancar en orden, ¿sí? La cosecante, no queda otra. Acá no vamos a zafar de racionalizar, porque el cálculo que nos llevó al valor de seno no está expresado como cociente, ¿sí? Sino que está expresado como producto. De manera que esto no queda otra que expresarlo como 2 sobre raíz de 3. Y eso se racionaliza de la siguiente manera. Subo el número con raíz y dejo abajo el número sin raíz. Entonces eso lo pueden dejar como 2 por raíz de 3 sobre 3 o directamente como 2 tercios por raíz de 3, cualquiera de las dos está bien. Tengan en cuenta que por ahí es preferible este tipo de expresión por las dudas que haya que sumar o restar algo o llevárselo a alguna identidad o algo raro que pase, ¿sí? Entonces casi siempre conviene la fracción con la raíz, salvo que sea algún caso así, ¿sí? Porque raíz de 3 sobre 2 es un número que ya lo conocemos, ¿sí? Ya empezamos a trabajarlo bastante seguido. Y eso lo van a ver en el siguiente video. Secante del ángulo alfa, ¿sí? Si el coseno valía menos un medio, bueno, acá vamos a tener que la secante directamente vale menos 2 y se terminó el asunto. O sea, no hay ni que racionalizar, ni que hacer ningún cálculo, ni nada por el estilo. Y por último, la cotangente, ¿sí? Sería invertir menos raíz de 3, o sea que la cotangente me va a quedar como vamos a seguir en la misma hoja, creo que no voy a necesitar la otra. Cotangente de alfa va a ser menos 1 sobre raíz de 3. Sí, voy a necesitar la otra.
eso se racionaliza como menos raíz de 3 sobre 3, ¿sí? O sea, subo el número con raíz y me quedo abajo con el número solo. ¿Está? Entonces esto va en negro. Sí, vamos a poner todo eso en negro y que quede solo el valor. Y ahí tenemos el segundo caso ya hecho. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y el dato 6. ¿Está? Entonces, como para cerrar, seno y coseno, voy a la identidad. Tangente, primero hago la propiedad de que es seno sobre coseno y después me voy a la identidad. ¿Sí? Un paso previo nomás. Obviamente en el de tangente es difícil empezar por ahí. Yo sé que a veces cuesta, pero después se destraba. Y el de seno y coseno siempre va más o menos por el mismo lado, ¿sí? O sea, no, es todo más chato el ejercicio. Nada más.